Buenos días, es un poco decir. Yo conozco a Víctor Erice desde hace no sé cuantísimos años, no sé, hace 30 a lo menos, o 30 y tantos, o 40. Cuando nos vamos haciendo viejos, va haciendo mucho tiempo que conocemos a casi todo el mundo. Y debo decir que aparte de ser uno de los cineastas que más admiro, es una de las personas con las que he tenido conversaciones sobre el cine más interesantes. Yo, por ejemplo, siempre lamento que no hayamos grabado las conversaciones que teníamos al salir de las sesiones de la Filmoteca todos los días después de ver, generalmente en los dos pases que había, las películas de Mizoguchi y las películas de Ozu, porque pocas veces he leído nada sobre Ozu ni sobre Mizoguchi tan interesante como lo que Víctor contaba. Entonces, pienso que puede ser una conversación que tenga algún interés y en la que obviamente el público puede participar. Yo sí quería un poco preguntarle a Víctor, en nombre de una pregunta que se hace generalmente casi todos los que conocen sus películas y sobre todo los que admiran sus películas, ¿por qué son tan pocas? Es decir, algo que todo el mundo le pediría, que es queremos más. Cosa terrible para los creadores, porque normalmente les cuesta un esfuerzo hacer las cosas e inmediatamente nada más acabar de hacer una película ya empiezan a preguntarle ¿y la siguiente cuándo? Lo cual es una especie de avidez terrible. En pensar y hacer una película muchas veces se gastan años. En verla normalmente se tarda hora y media, 2 horas, 2 horas y 20. En el caso de las películas de Víctor, que no son demasiado largas. Realmente es un poco terrible la desproporción entre lo que es la producción de una película y a veces el esfuerzo previo que lleva consigo y lo que se tardan, digamos, en consumirla o en, poniéndonos más serios, en asimilarla. Y creo que es una cosa que les pasa mucho a muchos cineastas, novelistas, poetas, etcétera, que a lo mejor han estado peleando con un poema durante años y luego la gente lo lee en 5 minutos. Bueno, es una cuestión un poco terrible, pero que realmente con el caso de Víctor Erice se plantea muchas veces, porque dices al final, en unos pocos días habéis podido ver casi toda su obra en un instante, ¿no? Son 3 largometrajes y luego varias películas más cortas, que no son exactamente cortometrajes, sino algunas son más bien lo que antes se llamaban mediometrajes, pero no son más que esas. Entonces, esa es la primera pregunta que se le podría hacer a Víctor y probablemente las respuestas son múltiples. Por otra parte, de por qué son solo las que son. Bueno, es cierto que esta es la pregunta que, en cuanto cineasta, me han hecho más veces en mi vida. Digamos, es la pregunta canónica. No tengo una sola respuesta. No tengo una sola respuesta. Supongo que la explicación, si alguna hay, responde a un conjunto de circunstancias, tanto personales como las derivadas de la industria cinematográfica. Pero al hacer esta pregunta quizá nos situamos sobre todo en el terreno de la producción. Cómo producir, cómo hacer más cosas. Sin embargo, creo que para mí, más que un hecho profesional, el cine ha sido una experiencia existencial y lo sigue siendo. Es decir, creo que hay profesionales del cine que se aplican en el ejercicio de su oficio
pero donde el cine no es un hecho existencial. ¿Qué entiendo por esto? El cine como vertebrador absoluto de la vida, incluso de la vida cotidiana, el hecho fundamental del descubrimiento del mundo. Y para este género de compromiso o este género de vivencia, uno sigue siendo cineasta aunque no ruede películas. De la misma manera que se dice en España que alguien es torero aunque ya no esté toreando en la plaza. Será torero siempre, hasta el fin de sus días, sin olvidar una cuestión importante, que para un cineasta su experiencia de espectador es fundamental. Y lo que permanece a lo largo de una vida, a lo largo de la vida de Miguel, de la mía y de tantos, es la experiencia de espectador. El espectador, una película, una obra, no existe, no puede existir sin espectadores, sin contacto con el prójimo. Prefiero hablar de prójimo que de espectador y que de consumidor. Prefiero usar el término de prójimo, mi semejante, mi hermano. Y en el fondo quizá lo que late ahí es que uno, como decía el poeta Jaime Gil de Biedma, poeta español ya fallecido, es que él no quería ser poeta, lo que quería ser es poema. No sé si esto da una respuesta cumplida a una pregunta de este género, pero el cine para mí ha sido un hecho existencial porque a través de las películas he descubierto aspectos fundamentales de la vida y permanezco fiel a ese aspecto de la revelación, Hay un aspecto que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Víctor, que es la manera de ver el cine, que ha ido cambiando a lo largo de nuestras ya algo largas vidas y especialmente yo creo que a partir de un momento que está más o menos hacia los inicios de las primeras películas que haces. Yo creo que entre tus primeros cortometrajes en la escuela de cine y tu primer largometraje se produce un cambio que algunos, Rossellini, por ejemplo, pues llamaron la muerte del cine, que quizás sea un poco prematura y exagerada como expresión, pero desde luego lo que sí se produjo es un cambio en el cine. El cine que había sido hasta entonces y durante 60 y tantos años el arte del siglo XX y además el arte popular por excelencia, el espectáculo probablemente más barato que existía, el refugio de los parados y sin casa durante la Gran Depresión, que se metían en un cine de sesión continua y veían películas y mientras pues aguantaban no a la intemperie. A partir de un momento que es difícil precisar, pero que yo diría que ocurre hacia el 63, o por lo menos en los años que van desde el 60 al 70, para no ser excesivamente exacto, se empiezan a producir una serie de cambios. Yo creo que uno de los cambios más esenciales que se producen es que en lugar de que se haga cine para todo el mundo, se empieza a hacer cine para mercados fragmentarios diferenciados. Y entonces de repente hay un cine que es para adolescentes, un cine que es para gente de la tercera edad, un cine que es para cuarentañeros, yo qué sé, y un cine además que es de arte y ensayo y que es un cine que se supone que es más sofisticado. Mientras que hasta ese momento las películas que nos parecen más complejas, más ricas, más sutiles, más maravillosas,
Eran películas corrientes, normales, producidas de la misma manera en general que las más vulgares y estrenadas en los mismos cines y dirigidas al público en general. Luego funcionaban mejor o peor, tenían éxito o no tenían éxito, pero las películas de Antonioni o las de Ozu no eran películas diferentes de las películas policíacas de género que se estaban haciendo al mismo tiempo. Y normalmente, yo por ejemplo considero que es un fenómeno extrañísimo, pero en España, el año pasado en Marienbad de Alain Resnais, se estrenó doblada en español en los cines comerciales normales y no pasó nada. Ahora probablemente yo dudo mucho que si Alain Resnais antes de morir hubiera ido en Francia incluso buscando un productor para ese guión, hubiera encontrado financiación suficiente y sobre todo el respaldo de una cadena de televisión sin el cual actualmente es difícil rodar una película. Y evidentemente, si la hubiera logrado hacer, sería una película que hubiera recorrido un cierto circuito de festivales y que se hubiera estrenado en pequeñas salas, en algunas ciudades concretas y dispersas, pero no hubiera tenido acceso a ella a un público general, al que luego le pueden gustar o pueden no gustar. Pero yo creo que ahí se produce un cambio muy fundamental y que empieza a hacer cambiar la manera de ver el cine. Y yo creo que al mismo tiempo condiciona también la manera de hacer el cine. Y yo preguntaría a Víctor si él piensa o él notó en su trayectoria que se estaban produciendo esos cambios o se notan solo a posteriori cuando de repente... Bueno, no es solamente el cine que ha cambiado extraordinariamente, ¿no?, en los últimos 50 años. Es el mundo el que ha cambiado de una forma vertiginosa. Hoy hay otro género de humanidad, otro género. Casi hay, el cambio tiene una dimensión casi de carácter antropológico. Por tanto, no es solamente el cine, la manera de hacerlo, la manera de consumirlo que ha cambiado. Ha cambiado las relaciones sociales, las relaciones de dominación, toda la tecnología, y el cambio ha sido vertiginoso. En este sentido, se ha podido decir que el cine ha consumido en un periodo de 100 años lo que el resto de los lenguajes artísticos, como la pintura, la música, etcétera, la literatura, han tardado siglos en llevar a cabo esa misma evolución. De ahí que se haya dicho que el cine era un niño y luego un viejo o un niño prematuramente envejecido. Hoy no se habla de cine, se habla de audiovisual. Para mí el cine es distinto del audiovisual, pero hoy es de lo que se habla. El cine, tal como lo hemos contemplado desde sus orígenes, prácticamente cerca de 100 años, ya prácticamente está en vías de extinción. De ahí todo el tono elegíaco que tienen las evocaciones de las gentes de mi generación. Yo no quiero sumarme a este muro de las lamentaciones, porque son los jóvenes de hoy los que tienen que plantearse lo que nos hemos planteado los de mi generación. ¿Qué hacer? ¿De qué hablar? ¿Cuáles son las relaciones que entre los seres humanos queremos construir? Todo esto está en el aire, como lo estuvo para las gentes de mi generación. Me pregunto de qué hablar en circunstancias como la presente. ¿Qué yo puedo decir? ¿Qué puedo decir? Hablar de la historia, de lo sucedido, está en los libros. A veces uno no tiene más remedio que hablar en la primera persona del singular, contar
su propia experiencia, dejar un sencillo testimonio. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo he visto y que están desapareciendo o que han desaparecido ya. Creo que para los cineastas de mi generación es importante hablar de lo que está a punto de desaparecer. No lo digo esto como una lamentación, no quiero establecer categorías en la experiencia. La mía ha sido naturalmente la del cine, propiamente la de la infancia, la del cine como gran arte popular del siglo XX, el más extraordinario y probablemente el último, que es a lo que se refería Miguel. Es decir, ha habido un momento extraordinario en la historia del cine, pensemos en el ejemplo de Chaplin, donde una película de Chaplin, sin necesidad de pasar por el recurso de la palabra, era experimentada por los espectadores de todo el mundo de la misma manera, reaccionando exactamente igual ante la misma escena, con la misma sonrisa, la misma carcajada o la misma lágrima, simultáneamente, y esto es un hecho prodigioso. La gran pérdida para las gentes de mi generación es la pérdida del cine como gran arte popular del siglo, gran arte popular del siglo. Hoy es fundamentalmente un objeto de consumo masivo dictado por las televisiones. Ahí hay un cambio fundamental. Y los cineastas de mi especie trabajamos en los márgenes. Y no porque tengamos vocación de ser marginales, sino porque el sistema nos conduce a una cierta marginación. Has planteado precisamente una cuestión que yo creo que es interesante y para la que es útil la experiencia. Es el problema que tiene la gente que en este momento, a mí me pasa con mis alumnos, que quieren hacer cine ahora y que te preguntan cómo ves la situación. Y la verdad es que no puedes, sin mentirles, infundirles mucho optimismo ni darles excesivos ánimos. Yo les digo sinceramente que si de verdad lo que quieren es hacer cine, no ser directores de cine, que es una cosa que yo recuerdo que en el año 80, cuando presentó en Madrid Sauf qui peut la vie, Godard nos dijo en una entrevista, dijo, hay mucha gente que no quiere hacer cine, que lo que quiere es ser director de cine, que no es lo mismo. Yo creo que eso es una verdad enorme. Dije, bueno, si queréis hacer cine, ahora es más fácil que nunca hacer cine, porque el cine ha sido siempre muy caro y ahora, sin embargo, hay unos medios para hacer una película prácticamente sin ningún dinero. El problema que vais a encontrar es que queráis vivir de eso, cosa que es sumamente difícil, o el que intentéis que eso que hacéis lo hacéis para que lo vean otras personas, porque las películas se puede hacer, pero luego conseguir que se distribuya, que circule, que se proyecte en las salas es muchísimo más difícil. Y esa es una cuestión que yo creo que es de las que han ido modificando, porque yo creo que en alguna manera el cine fue desde el principio un método de conocimiento y de comunicación al mismo tiempo. Uno hace una película, yo no he hecho ninguna, pero uno hace una película con la idea de enseñársela a alguien, para que alguien la vea, no para verla uno mismo. Y entonces eso últimamente es una dificultad añadida, no es solamente qué hago, cómo lo hago, etcétera, sino incluso para qué lo hago. Sí. Evidentemente. Bueno, yo no sé si en el protocolo se pueden abrir el capítulo de preguntas, ¿no? Yo creo que sí, que han salido temas generales suficientes como para que
El que quiera Sí. preguntar, levante la mano y le vayamos dando la voz. Aquí hay una primera intervención. Víctor, ¿qué son los espíritus? Pues yo tengo la misma impresión que tiene. Esa es una pregunta que en mi primera largometraje se hacían entre las dos hermanas, ¿no? Que son las dos niñas del espíritu de la colmena, el esprit de la riche. Y justamente Ana, la pequeña, le preguntaba a su hermana qué era un espíritu. Yo tengo preguntas, no tengo respuestas, como Ana. Yo tengo más bien una pregunta particular sobre El Sol del Membrillo, que sin duda entre todos sus largometrajes es el que más me impactó por la forma, la mirada, los planes, el color, la luz, el tiempo. Y me pregunto, me da mucha curiosidad saber cómo nació la idea, el proyecto, qué contacto tuvo con Antonio López y qué desafíos, dificultades tuvo durante el rodaje. Sí. Bueno, esta es una experiencia en el límite, ¿no? Yo he hecho pocas películas, pero hay sustanciales cambios entre ellas, ¿no? En el caso del Sol del Membrillo, es una película que podríamos en principio ver como distinta a las anteriores. De hecho, está considerada como un documental. Debo decir que yo no establezco grandes, sustanciales diferencias entre el documental y la ficción. Creo que esa es una clasificación de historiadores, porque el cine con los Lumière empezó siendo aparentemente documental. Pero ahí hay un extraordinario equívoco cuando sabemos que desde la primera película de la historia del cine, La salida de los obreros de la fábrica, los Lumière rodaron distintas versiones. Yo tengo 3 y hay diferencias. Desde la primera película de la historia del cine, Luis Lumière se plantea los 2 elementos fundamentales, el tiempo y el espacio, y hacen nuevas tomas de la salida de los obreros de la fábrica para controlar el tiempo. Dirigen a sus obreros como a una figuración, exactamente como si fueran extras cinematográficas. Entiendan ustedes por qué yo no establezco una diferencia sustantiva, no en los elementos entre documental y ficción. Entonces, en El Sol del Membrillo es una película que rodé sin ninguna línea escrita de guión, ninguna. No había guión. Tuvimos la idea de hacer la película, no tanto una película, de vivir una experiencia un martes y el sábado estábamos rodando. El compromiso era acompañar al pintor en su trabajo, la pintura de un árbol. Yo había visto a Antonio López, le había acompañado cuando pintaba grandes paisajes urbanos de Madrid, pero nunca le había visto pintar un árbol, nunca. Y un árbol es un ser vivo que evoluciona en el tiempo. Entonces, mi primer papel como cineasta fue ser un observador. Pero puedo decir cómo surgió en mí la necesidad de hacer la película. Que quizá esto es
lo fundamental, tener un motivo profundo para hacer una película. Profundo. Cuando digo no solamente de la práctica del oficio, no el repetir una película más, que me parece un derecho legítimo, no tengo nada en contra, sino un motivo existencial profundo. Y es el siguiente. Yo pasé todo el verano acompañando al pintor en su trabajo. Le observaba mientras pintaba grandes paisajes urbanos. Cuando terminaba el trabajo del día, charlábamos. Y en determinado momento empezamos a hablar de los sueños, pero de los sueños que se repetían en nuestra vida, esos sueños que llamamos recurrentes, con los que uno sueña una y otra vez, un sueño que se repite. Y Antonio, el pintor, me dijo que el sueño que en su vida más se repetía era un sueño con un árbol membrillero. Un árbol membrillero. Y me contó cómo era el sueño, ¿no? Me contó qué es lo que pasaba en el sueño. Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Llegó el otoño, se acabó el trabajo del verano y ya nos íbamos a despedir. Yo le pregunté al pintor, ahora, Antonio, ¿qué vas a hacer tú? Dice, bueno, yo todos los veranos cuando termino mi trabajo de pintor de verano, me gusta quedarme en mi jardín y pintar siempre un árbol que he plantado yo allí. Así. Lo pinto cuando comienza el otoño, el verano de San Miguel. Y le pregunté, ¿y qué árbol es? Y me dijo, un árbol membrillero. Entonces yo recordé el sueño, y sentí que allí había un misterio, un secreto, porque este pintor necesita, como una especie de renovación, pintar cuando comienza el otoño ese árbol. Hice la película para descubrir el sentido, el significado posible de ese sueño. Y que lo que descubrí después de hacer la película, el cine es un medio de conocimiento, lo que descubrí es que el árbol membrillero era el árbol de su infancia. Las dificultades fueron notables porque, pero tuve la gran suerte de trabajar con artistas verdaderos, que se comprometieron con el proyecto de película desde el primer momento. Todo el rodaje está financiado por las personas que interveníamos en la película, todas. Con un productor convencional de la industria nunca lo hubiera podido hacer. ¿Puedes hablar un poco sobre el corta de Luisín, del pequeño Luisín? No sé cómo se llama. Luisín, el pequeño Luisín, por favor. ¿Puedes hablar cómo lo ha hecho, cuál era el sueño que te ha traído a hacerlo? Bueno, es una película, se refiere al episodio de 10 Minutes Older, que es una película que hemos hecho varios directores, ¿no?, de todo el mundo. En mi caso hice la película con Aki Kaurismäki, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Werner Herzog, Spike Lee y Chen Kai, el chino. Todos los cineastas teníamos que hacer una película de 10 minutos, nada más que de 10 minutos, y cuyo tema principal era el tiempo.
el tiempo. El tiempo es una noción muy abstracta, ¿no? Sabemos lo que es, pero es muy difícil describirlo. Y yo no me refiero al tiempo cifrado, ¿no? Al tiempo de las cifras que los hombres han inventado para ordenar su vida, para ordenar su vida, y que vertebra toda la cotidianidad, ¿no? Entonces, como era un tema muy abstracto, muy conceptual, traté de darle casi la apariencia de un documental. Todos los personajes, bueno, de la película, ninguno es actor profesional, fueron elegidos en los mismos lugares del rodaje y Luisín era un bebé que había nacido después de 15 años, 20 años, por primera vez había nacido un niño en la aldea donde rodé y lo escogí como protagonista y este era Luisín, ¿no? La película también está hablada por lo menos en el dialecto del lugar y he tratado a un tema muy abstracto, como es el tiempo, darle una dimensión de encarnación casi documental. Respecto al niño, pues debo decir que todo estaba escrito por mí, pero pues... Bonjour Victor, Bonjour. Je me permets d'utiliser votre prénom parce qu'on ne se Oui. connaît pas, mais je crois que tout le monde ici est intimement lié par vos films. Et je crois que souvent on peut trouver l'esprit d'un réalisateur à travers les films que lui-même regarde. Les films qui nous obsèdent dans la vie. Moi, c'est 8,5 de Fellini et L'Espirito della Colmena. C'est des beaux films, mais c'est aussi le moment où l'on voit les films. Dans L'Espirito della Colmena, la petite fille voit Frankenstein. C'est un beau film, mais elle est obsédée par ce personnage et par l'idée de la relation à la mort. Enfin, c'est un mystère qui entre dans sa vie. Alors je me demande, vous, en tant que spectateur, est-ce que vous avez un film qui incarne ce mystère pour vous? Y a-t-il un film dans lequel vous êtes tombé et qui est resté pendant des années comme une référence, comme une question ouverte? Un film que, en même temps, vous compreniez parfaitement et qui reste un mystère infini? C'est très difficile à dire, non? C'est très difficile à dire. Il y a beaucoup de films. Bon, hablo en español ahora. Yo he dedicado una película, La Mort Rouge, para hablar de la primera experiencia como espectador de un niño. Digamos, esa película era una película comercial, no y menos para mí, que tenía en ese momento 6 años de edad. No es una película que esté en las historias del cine, pero para mí ha sido fundacional. ¿En qué sentido ha sido fundacional? Es curioso cómo a veces el misterio de las cosas no están en las obras que se ponen el vestuario del misterio, ¿no? Sino que el misterio a veces está en las cosas más simples, más cotidianas, ¿no? Como, por ejemplo, en esa película se explica que un cartero, ¿no? Puede convertirse en un emblema del mal. Creo que es la película fundacional porque es la primera película que vi en mi vida y fue una experiencia de terror. Quedé absolutamente aterrorizado y descubrí una cosa por primera vez y lo descubrí en un cine, viendo una película. Descubrí algo tremendo de la vida, no el hecho de la muerte, porque de la muerte
ya tenía una cierta idea de que la vida tenía una caducidad, que la vida no era para siempre. Lo que descubrí es que los hombres podían matar a otros hombres, lo cual me pareció el mayor de los escándalos. Pero, ¿escándalo en qué dimensión? Como el niño creía, aquel niño creía que lo que pasaba en una pantalla era verdad, no distinguía entre realidad y ficción, pensaba que lo que allí sucedía era verdadero, estaba pasando de verdad, cuando se volvía y miraba a los espectadores, veían que ante el escándalo del crimen quedaban indiferentes, quedaban en actitud pasiva. Y el niño pensó que ellos conocían un secreto que él no sabía y que explicaba su actitud pasiva de no reacción. Es así, a través de ese agujero negro, que entré por vez primera en el conocimiento de lo social, de la dimensión de la sociedad, con una inevitable pérdida de inocencia. Digamos que es la película fundacional. ¿Para qué buscar grandes títulos? En esta misma película hablas de un país llamado Cinema. ¿Puedes hablar un poco más sobre este país, por favor? Yo digo que es un país que no viene en los mapas, es un país que me fue permitido pertenecer a él y visitar desde el primer momento. No tuve que pasar grandes aduanas, no hacer declaraciones de intenciones. Nadie me pidió el pasaporte para entrar en ese país del cine, pero para mí me hizo ciudadano del mundo, porque vivía en un país, España, en la posguerra, los años 40 del siglo XX, de fronteras cerradas, de falta de libertad, de miedo en la calle, un país torturado por las consecuencias de una terrible guerra civil. El cine, las películas, me permitieron ser ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Y eso es algo extraordinario, extraordinario. Ese país, he dicho, existe, se llama cine, pero no viene en los mapas. Es lo que hoy, como ciudadano de ese país, me permite encontrar a los cineastas japoneses, por ejemplo, y a los 5 minutos estar hablando de cosas absolutamente comunes. Somos de culturas completamente distintas, pero tenemos una lengua en común, el arte de las imágenes y de los sonidos. Y eso es extraordinario. Es algo de lo que hablaba siempre también Jean Renoir, ¿no? Él ha podido ir a la India a hacer el río, the river, en la India, y hacer... Eso es lo maravilloso que tenía el cine, que fue definido en sus orígenes como ventana abierta al mundo. Había esa vocación, ¿no? Todos los operadores Lumière lo primero que hicieron es recorrer todos los países y filmar a la gente, ¿no?
ese momento de esplendor fundacional, ¿no?, que es el de los orígenes. Eso ha sido ese país, ¿no?, el cine. Hoy día probablemente tiene más de una ruina ya, pero igual la verdad permanece en las ruinas. Una de las cosas que estoy disfrutando más de lo que están diciendo es de la importancia como cineasta de estar cerca de la gente, estar al tanto de todo lo que sucede alrededor de nosotros para poder contar estas historias. Una de las cosas que los cineastas jóvenes estamos pasando, por lo menos en mi experiencia particular, es esa dificultad de poder conseguir entre todo el desastre alrededor de uno de la sociedad hoy en día, de esas historias reales que de verdad te mantengan en contacto con la sociedad y que sean un reflejo. ¿Cuál es su percepción hoy en día del cine actual y de cómo refleja la sociedad y qué cree que, o sea, que cómo va en mal camino y qué podemos hacer los cineastas jóvenes para poder mantener el cine como es? Sí, bueno, Miguel ha aludido a la posibilidad que hoy existe de utilizar, dado que es muy barato, o puede ser barato, grabar imágenes y sonidos, la utilización del cine o de las películas como un elemento para la información que sustituya a la información que no dan los más media. Los más media mayoritarios están controlados por las grandes multinacionales, dan su versión de las guerras, configuran la realidad. Son los grandes medios de comunicación, están en manos del mismo poder. Por tanto, están configurando la realidad. Son medios de formación de masas a escala planetaria y cada vez más. Son medios cada vez más totalitarios. Por tanto, hay un elemento que cumplen a veces las películas de mostrar otro género de información, de hacer otro tipo de periodismo, de hacer otro tipo de debate. Eso es enormemente valioso. Circula a través de las redes sociales, ¿no?, que es un elemento capital, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Esa labor es muy valiosa, yo la estimo extraordinariamente. Habría que, cuando hablamos, quizá evidentemente ya no podemos hablar en los mismos términos que hablábamos del cine como arte cinematográfico, ¿no?, como arte cinematográfico. Eso fue un debate propio de mi generación, ¿no? Hoy día vivimos tiempos tan precarios y tan urgentes que este papel es ineludible cumplirlo. Yo, si voy a Portugal a hacer una película como he ido a hacer, no he ido con mis propias obsesiones personales, he tratado de comprender qué estaba pasando allí. Y he hecho la película con los obreros y obreras de una fábrica textil que ha sido liquidada hace 10 años y que están sin trabajo, ¿no? Este es un panorama europeo, de todo el sur europeo, ¿no?, tremendo. He dedicado la película a eso, porque son tiempos de una urgencia especial. Como todo adolescente, yo he cultivado el mito del artista, ¿no? Mi director al que yo creía o pretendía idealmente ser era Murnau. Claro, cómo no, ¿no? El gran metteur en scène, no quién como Murnau, ¿no? Pero luego uno poco a poco va comprendiendo el tiempo en que uno vive, ¿no? Y en este sentido creo que hoy día hay películas interesantísimas, pero cuya limitación es la distribución, ¿no? Porque todos los canales de distribución están controlados, ¿no?
una película norteamericana de primera línea hace un desembarco en el mercado con 400 o 500 copias, significa que copa 400 salas, ¿no? Es una forma de invasión. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Las redes sociales contribuyen a buscar otros canales, pero la vocación de los cineastas es dirigirse a todo el mundo. Yo no he hecho películas para mis amigos, nunca he tratado de dividir al espectador. Siempre he tenido quizá la idea, no sé si demasiado fantástica, de poder hablar a todo el mundo, ¿no? Creo que mis películas en ese sentido las entiende todo el mundo, ¿no? Otras cosas es que las puedan ver, que tengan acceso a ellas, pero ese es un problema social que empieza por la educación. La educación es fundamental. Si no integramos la enseñanza del cine desde la enseñanza primaria en la escuela, ¿qué clase de ciudadano va a ser ese que a los 20 años no sabe elegir las películas? Que solo va a atender el dictado de la televisión. Es un problema fundamental político, ¿no? Un problema político, sustantivo, ¿no? Empezó a hablar de la película que rodó en Portugal y me gustaría saber algo más sobre lo que le llevó a hacer esa película, qué es lo que se encontró en esa fábrica y qué fue la relación que creó con las personas de la película. Bueno, yo fui convocado por la fundación de Guimarães, una ciudad del norte de Portugal, donde se fundó Portugal como nación, ¿no? Como país, como nación, para conmemorar la designación de Guimarães como capital europea de la cultura en 2012. Y los organizadores han llamado a Aki Kaurismäki, Pedro Costa y Manuel de Oliveira y a mí para hacer una película, ¿no? Una película colectiva, una película de largometraje. Yo siempre había admirado mucho la cultura portuguesa, el cine portugués también específicamente, y vi que había una oportunidad en mi vida de trabajar allí, ¿no? Y no conocía esta ciudad, no la conocía. Conocía Portugal bastante, pero no esta ciudad. Y lo que uno hace cuando viaja con los ojos un poquito abiertos, pues es pasear, ver, hablar con la gente y ver. Los organizadores siempre le llevan a uno a conocer muchas de las riquezas oficiales del lugar, que son espléndidas, ¿no? Los museos, el pasado, tantas y tantas cosas bellas, ¿no? Que hay allí. Pero la mirada de los cineastas siempre es una mirada para quizá estar más atenta a otro género de cosas, ¿no? A otro género que también está en la realidad, ¿no? Entonces, después de emplear días y hablar con la gente, yo estaba una mañana en un café muy viejo de esa ciudad, tomando un café, y estaba fuera lloviendo, como llueve hoy quizá, tanto como hoy, ¿no? Y el café estaba lleno de hombres silenciosos que miraban cómo caía la lluvia. Eran todos personas en edad laboral, lo cual quiere decir que a las 11 de la mañana no tenían trabajo. La delicadeza del dueño del café era extraordinaria porque les permitía estar allí a cobijo de la lluvia sin consumir. Prácticamente éramos 2, 3 personas que teníamos nuestro café, pero todo el resto, 30,
40 personas, 40 hombres, estaban quietos mirando llover en silencio. Era población sin trabajo, desocupada. Y yo pensé que aquella era una imagen fuerte, representativa del momento que vivía ese lugar, del momento que se vivía en ese lugar, no la historia del pasado. Entonces, uno tiene en cuenta que esa región del norte de Portugal vivió durante generaciones, siglos, de la industria textil. Y todas las grandes fábricas de la industria textil han ido poco a poco desapareciendo, desmanteladas, porque esas fábricas se han trasladado al continente asiático, donde encuentran mano de obra muy barata, ante la que no hay que conceder ningún derecho social, en un régimen cercano a la esclavitud. Al perder esa fuente de trabajo, todo lo que fue la riqueza de esa zona de Portugal, del norte de Portugal, se crea ahí un abismo, ¿no? Un abismo para la gente, no sabe. Entonces quise visitar el paisaje de las fábricas abandonadas, cerradas. Entonces descubrí la fábrica de la película, que fue la industria textil más importante, la segunda industria textil más importante de Europa a comienzos del siglo XX. Y de ahí fui a hablar con los antiguos y obreros y obreras de la fábrica. Me contaron sus vidas, su experiencia, lo que habían hecho de sus vidas, lo que habían sido su vida laboral. Entonces, con todos ellos, con una selección que hice, llevé a cabo un trabajo de colaboración, ¿no? Redacté unos monólogos que son los que se escuchan en la película. Todo lo que se dice en la película está escrito. Pero me pareció una forma de dar testimonio de un momento. En este sentido, creo que cumplí lo que me proponía, que era hacer una película hondamente portuguesa. Sí, perdón. Ahora que hablabas de Portugal, ¿te has planteado nunca cómo filmarías la corrupción política española? No sé, no me lo he planteado. Es algo tan de urgencia, ¿no? Tan de urgencia, que es la prensa de todos los días. No lo sé, quizá no los grandes conjuntos de los que se habla todos los días en la prensa, en cierta prensa, de una u otra manera, sino desde otra perspectiva. A este propósito, por ejemplo, Jean-Louis Godard decía, o dijo en su momento, que si él tuviera que hacer una película sobre el campo de concentración de Auschwitz, filmaría la vida de una mecanógrafa que trabaja en la burocracia de Auschwitz durante ese tiempo. Una perspectiva que no es la de los grandes conjuntos, de lo que ya es sabido, se habla todos los días, sino de la gente común, de la gente que convive, tolera ese régimen de corrupción. Ese ciudadano medio que convive con ese régimen, lo tolera y de alguna manera lo completa. Sobre el filme portugués que has hecho en Portugal, uno de los protagonistas dice que ha conocido la alegría, mas no la felicidad. ¿Ha dicho él o tú
Esta es mi primera pregunta. Y la segunda es si ha habido una relación con René, ¿qué piensas de Nuit et Brouillard sur Auschwitz? Bueno, ¿qué más da? Lo dice Yo creo que se abusa. Por mi carácter yo no hablaría nunca de mis películas, por mi carácter. Porque si lo que uno ha pretendido no está en la película, está perdido para siempre. Lo que sucede es que nos obligan, tanto a la hora de la promoción, a los cineastas, a hablar y hablar y hablar de nuestras películas. Y creo que a veces engendramos una cierta retórica, ¿no?, a base de la repetición, pero por mi carácter yo no hablaría. ¿Cómo se puede explicar, en el supuesto que uno haya hecho un poema, lo que un poema es? Es que la flor debe conservar su aroma y en cambio, si no, si pierde su aroma, la flor ya no es la flor. Creo que hay una pulsión muchas veces respecto a las obras donde se cultiva un arte del taxidermista, que acaba con a veces no importa la obra como el acontecimiento social que suscita. Es más importante el acontecimiento social que la propia obra. Ya no se tienen ojos para la obra, se ve en malas condiciones en un monitor de televisión, es igual. Se ve con la posibilidad ahora que hay de saltar rápidamente las imágenes, pasarlas a otra velocidad, es un visionado. Pero referido a la película de Alain Resnais, es una película que vi tardíamente en alguna medida porque no se había pasado en España, y es una de las primeras películas, un gran documental, ¿no? Un gran documental fundamental. Bueno, con esto acabamos porque se nos acaba el tiempo y viene otros. Con lo cual, pues gracias a todos por el interés y